La iglesia estaba completamente vacía, no había sacerdotes. No había fieles. No había velas encendidas. Aún así, escuché el sonido de una campana, luego, un rezo en latín y después, las respuestas de una misa completa, como si decenas de personas estuvieran ahí. Pero yo era el único dentro del templo. Cuando me acerqué al altar, comprendí algo aterrador: esa misa no estaba siendo celebrada para los vivos. La primera campanada resonó en la torre cuando nadie debía estar ahí. No era hora de misa, no había viento fuerte, no había electricidad funcionando, y aún así, el sonido cruzó todo el pueblo como una advertencia antigua. Algunos levantaron la mirada, otros se persignaron, y hubo quienes cerraron puertas y ventanas por puro instinto. Lo más inquietante no fue que la campana sonara, sino cómo sonó, lenta, pesada, distinta a cualquier repique conocido, como si alguien, o algo, la hubiera tocado con intención. Dicen los más viejos que cuando la campana suena sola, no llama a los vivos, sino a los que ya no están. Otros aseguran que es una señal de juicio, un aviso antes de que ocurra algo que no se puede detener. Nadie quiso subir a la torre esa noche. Nadie quiso comprobar el mecanismo. Y al día siguiente, cuando el sacerdote revisó el lugar, todo estaba intacto, como si nunca hubiera sonado. Pero aquí viene la parte más perturbadora: varias personas aseguran que no todos escucharon la campanada igual. Algunos oyeron una sola, otros 2 golpes, y unos pocos juran que escucharon su propio nombre mezclado con el sonido. ¿Cómo es posible que un mismo repique se manifieste de formas distintas? ¿Qué decide quién lo escucha y quién no? ¿Crees que una campana puede sonar como advertencia sobrenatural? ¿Has escuchado alguna vez un sonido que no tenía explicación? Si hubieras estado ahí, habrías subido a la torre. ¿O habrías huido? Y dime algo más inquietante: si esa campana sonara esta noche en tu pueblo, ¿qué pensarías que viene después? Deja tu comentario. Tu experiencia, tu teoría o tu miedo pueden revelar algo que otros aún no se atreven a decir. Porque tal vez esa campanada no terminó de sonar, tal vez todavía está llamando. Las bancas estaban perfectamente alineadas, como siempre antes de cerrar la iglesia. No había nadie adentro. Las puertas estaban aseguradas. El silencio era tan denso que se podía sentir en el pecho. Y entonces ocurrió: pasos. Lentos. Medidos. Recorriendo el pasillo central entre las bancas, como si alguien caminara con total seguridad, pero sin cuerpo, sin sombra, sin respiración. No era el crujido normal de la madera. Quienes han pasado años en una iglesia saben distinguir esos sonidos. Esto era distinto. Cada paso tenía peso, intención, ritmo. Algunos aseguran que las bancas vibraban levemente al paso de algo. Otros dicen que el sonido se detenía justo detrás de ellos, como si no estuvieran solos después de todo. Las historias más antiguas hablan de almas que no encontraron descanso, de penitencias eternas, de presencias que siguen asistiendo a misa mucho después de haber muerto. También hay quienes creen que no eran almas, sino algo que imita los hábitos humanos para no ser descubierto. Porque si puede caminar como nosotros, ¿qué más puede hacer? Lo más inquietante vino después. Al revisar la iglesia al amanecer, nadie encontró huellas, ni marcas, ni bancas movidas. Todo seguía alineado. Todo parecía normal. Pero varios feligreses juraron sentir miradas desde los asientos vacíos durante la siguiente misa. Como si alguien más estuviera sentado ahí, escuchando. Ahora dime tú, ¿crees que esos pasos pertenecían a un alma atrapada o a algo peor? Si escucharas pasos detrás de ti en una iglesia vacía, ¿voltearías? ¿Piensas que los muertos siguen regresando a los lugares donde rezaron? ¿O donde pecaron? Y la pregunta más perturbadora: si las bancas estaban alineadas, ¿para quién estaban reservados esos asientos? Escribe tu opinión en los comentarios. Tu teoría puede coincidir con la de alguien más, o revelar que no somos los únicos que hemos escuchado esos pasos invisibles. El altar estaba encendido, y eso era imposible. No había velas prendidas, no había sacerdotes oficiando, no había nadie dentro de la iglesia. Las puertas habían sido cerradas horas antes y el lugar debía permanecer en completa oscuridad. Sin embargo, una luz tenue, firme, nacía desde el altar como si algo invisible lo estuviera reclamando. No era una luz eléctrica. No parpadeaba. No proyectaba sombras normales.
Iluminaba solo lo necesario, como si supiera exactamente qué mostrar y qué ocultar. Quienes lo vieron aseguran que el aire se sentía más pesado al acercarse, que el silencio no era silencio, sino una espera incómoda, cargada de intención. Las creencias antiguas dicen que cuando un altar se enciende solo, no es para los vivos. Es una señal de que algo fue invocado sin concluir el ritual, o de que una presencia reclama atención, oración o juicio. Otros afirman que es la manifestación de una misa que jamás terminó, celebrada por entidades que no necesitan cuerpo ni voz. Lo más perturbador ocurrió después. Al amanecer, la luz desapareció sin dejar rastro. No hubo olor a cera, no hubo calor residual, no hubo explicación lógica. Pero durante la siguiente misa, varios fieles juraron sentir que no estaban solos frente al altar. Algunos no pudieron rezar. Otros comenzaron a llorar sin saber por qué. Y uno solo se levantó y se fue, pálido, temblando, diciendo que había visto a alguien de pie donde no debía haber nadie. Ahora quiero saber lo que tú piensas. ¿Puede un altar encenderse como advertencia sobrenatural? ¿Crees que fue una señal divina, o algo que nunca debió manifestarse? Si hubieras entrado a esa iglesia y visto el altar iluminado, ¿te habrías acercado, o habrías salido corriendo? Y la pregunta más inquietante, si no había velas ni sacerdotes, ¿quién encendió realmente el altar? Déjalo en los comentarios. Tu opinión, tu experiencia o tu miedo pueden ser la pieza que falta para entender lo que ocurrió esa noche. Porque hay luces que no iluminan, solo llaman. El canto gregoriano comenzó sin aviso, sin coro, sin sacerdote y sin fieles dentro de la iglesia. No provenía de un solo punto, sino que parecía envolverlo todo, rebotando entre las paredes antiguas como si el propio templo respirara. Las voces no se distinguían con claridad, no eran graves ni agudas, no eran jóvenes ni viejas. Eran correctas. Demasiado perfectas para no existir. No había bocinas, no había grabaciones, no había nadie oculto en los balcones. Aún así, el latín resonaba con una precisión inquietante, pronunciado como si quien cantara conociera cada piedra del lugar. Algunos testigos aseguran que las palabras no correspondían a ningún canto conocido. Otros juran que, aunque no entendían el idioma, sabían exactamente qué se estaba diciendo, como si el mensaje se filtrara directo a la mente. Las historias más antiguas hablan de cantos que abren espacios, no puertas físicas, sino umbrales. Dicen que ciertas melodías no fueron creadas para ser escuchadas, sino para ser respondidas. Por eso, cuando el canto se detuvo de golpe, el silencio que quedó fue peor. Un silencio que dolía en los oídos. Un silencio que parecía incompleto. A la mañana siguiente, no hubo registro de nada. Pero durante la misa dominical, varios fieles se quedaron inmóviles al escuchar el primer amén. No porque sonara igual, sino porque sonó demasiado parecido. Y algunos salieron convencidos de que la misa no había comenzado ese día, sino la noche anterior, sin humanos presentes. ¿Crees que ese canto era una oración o una invocación? Si escucharas voces cantando en una iglesia vacía, ¿responderías o guardarías silencio? ¿Piensas que ciertas melodías pueden despertar algo que debería permanecer dormido? Y la pregunta más inquietante: si nadie estaba cantando, ¿para quién era realmente ese canto? Escribe tu teoría en los comentarios. Tal vez alguien más escuchó lo mismo, o tal vez el canto sigue esperando respuesta. No había nadie a la vista. La iglesia estaba vacía, las bancas en silencio, el altar apagado. Aún así, la sensación era imposible de ignorar. No estaba solo. No era miedo inmediato, no era pánico. Era algo más profundo, más primitivo. La certeza incómoda de que alguien más compartía el espacio, aunque no pudiera verse. El aire se sentía distinto, más denso, como si cada paso costara un poco más. Algunos describen una presión en el pecho, otros un frío que no venía de las paredes. Y casi todos coinciden en lo mismo: la sensación de ser observado desde varios puntos a la vez, sin ojos, sin forma, sin rostro. No había sonidos claros, pero el silencio parecía lleno. Las creencias antiguas dicen que cuando una persona siente esa presencia sin verla, no es porque algo acaba de llegar, sino porque siempre estuvo ahí. Que ciertos lugares, sobre todo aquellos cargados de fe, culpa y promesas rotas, no se vacían nunca del todo. Solo esperan a que alguien sea lo suficientemente sensible para notarlo.
Lo más inquietante es que la sensación no desapareció al salir. Algunos aseguran que los acompañó hasta la puerta, otros hasta su casa. Hubo quien despertó esa noche con la misma certeza, en completa oscuridad, convencido de que no estaba solo en su propia habitación. Como si aquello no perteneciera al lugar, sino que hubiera elegido a la persona. ¿Crees que esa sensación es solo sugestión, o una advertencia real? ¿Alguna vez sentiste que alguien te observaba cuando sabías que estabas solo? Si esa presencia no se dejó ver, fue porque no quiso, o porque no debía, y la pregunta final, la más inquietante, si no había nadie ahí, ¿quién estaba contigo? Déjalo en los comentarios. A veces, compartir lo que sentimos revela que no somos los únicos, y eso puede ser más aterrador que estar solos. La voz del sacerdote se escuchó con total claridad, firme, cercana, como si estuviera justo detrás del altar. No había eco extraño ni distorsión. Era una voz conocida, serena, con el mismo tono que había guiado misas y confesiones durante años. El problema era uno solo: el sacerdote no estaba ahí. La iglesia estaba vacía. No había sotana, no había pasos, no había respiración humana. Y aún así, la voz pronunciaba oraciones completas, con pausas precisas, como si alguien invisible siguiera el ritual al pie de la letra. Algunos testigos aseguran que la voz no provenía de un punto fijo, sino que parecía desplazarse suavemente, acercándose, alejándose, como si caminara sin tocar el suelo. Las creencias más antiguas advierten que cuando una voz sagrada se manifiesta sin cuerpo, no siempre es un milagro. A veces es un eco que no aceptó desaparecer. Otras, una imitación perfecta, diseñada para generar confianza. Porque pocas cosas son tan peligrosas como una voz familiar en un lugar donde no debería haber nadie. Lo más perturbador ocurrió cuando la voz dijo algo que no pertenecía a ninguna oración. Una frase corta, directa, pronunciada con la misma calma de siempre y dirigida claramente a alguien que estaba ahí. Nadie quiso repetir esas palabras. Nadie quiso confirmar si las escuchó igual. El silencio posterior fue absoluto, como si la iglesia misma estuviera conteniendo la respiración. ¿Crees que esa voz era el espíritu del sacerdote, o algo que aprendió a hablar como él? Si escucharas una voz conocida en un lugar vacío, ¿responderías? ¿Piensas que las palabras sagradas pueden permanecer? Incluso cuando quien las decía ya no está, y la pregunta más inquietante, si la voz no tenía cuerpo, ¿qué fue exactamente lo que habló? Escribe tu opinión en los comentarios. A veces, las voces que más confiamos son las que nunca debimos escuchar. El eco respondió con precisión perfecta, pero nadie había dicho nada. No hubo pregunta, no hubo rezo inicial, no hubo voz humana que justificara esa respuesta. Y aún así, el sonido surgió desde el fondo de la iglesia, recorrió las paredes, regresó desde la cúpula y se apagó lentamente, como si hubiera seguido una conversación invisible. No era un eco común. Un eco repite. Esto contestaba. Llegaba con el tiempo exacto, con la entonación correcta, como si supiera cuándo debía hablar. Algunos aseguran que escucharon un amén. Otros juran que fue una frase más larga, dicha en voz baja, casi con respeto. Y unos pocos dicen algo más perturbador, que la respuesta llegó antes de que siquiera pensaran la pregunta. Las iglesias guardan siglos de palabras. Oraciones, confesiones, súplicas dichas en voz alta y en silencio. Hay quienes creen que ciertos lugares aprenden a responder después de escuchar demasiado. Que cuando una respuesta surge sola, no es para los oídos, sino para la conciencia. Porque no todos escuchan lo mismo. Algunos oyen consuelo. Otros, reproche. Y otros más, algo que preferirían no haber entendido. Lo más inquietante ocurrió después. Durante la siguiente misa, varias personas dejaron de responder en voz alta. No por respeto. Por miedo. Como si temieran que, si callaban, algo más volvería a contestar por ellos. El sacerdote notó el silencio, pero no dijo nada. Tal vez él también lo había escuchado antes. ¿Crees que ese eco era un residuo de antiguas oraciones, o una presencia consciente? Si un lugar responde sin que hables, ¿significa que te escuchó pensar? ¿Piensas que hay respuestas que no vienen de personas, sino del sitio mismo? Y la pregunta más inquietante, si nadie habló, ¿a quién estaba respondiendo ese eco? Déjalo en los comentarios. A veces, leer lo que otros sintieron confirma algo aterrador,
que no fue imaginación y que no fuimos los únicos a quienes el silencio respondió. El olor a incienso apareció de la nada. No fue tenue ni gradual, fue inmediato, envolvente, inconfundible. Llenó la iglesia en segundos, como si alguien acabara de encenderlo justo detrás del altar. El problema era evidente, no había carbón, no había brasero, no había nadie oficiando. El lugar estaba cerrado, en silencio, y aún así, el aire se impregnó de ese aroma antiguo, denso, imposible de ignorar. No era solo un olor. Traía consigo una sensación extraña, casi solemne. Algunos describen una calma incómoda, otros un nudo en el estómago. Hubo quien sintió ganas de arrodillarse sin saber por qué, y quien tuvo el impulso opuesto, salir de inmediato, como si ese incienso no estuviera bendiciendo el lugar, sino marcándolo. Las creencias más antiguas dicen que el incienso no solo acompaña la oración, sino que delimita presencia. Se usa para invocar, para purificar y también para advertir. Cuando aparece sin causa, algunos sacerdotes creen que algo reclama un ritual que quedó inconcluso. Otros temen que sea una señal de que alguien, o algo, ya está participando del espacio sagrado. Lo más inquietante ocurrió después. El olor desapareció tan rápido como llegó. No quedó rastro en el aire, ni en la ropa, ni en los objetos. Pero quienes lo percibieron aseguran que, durante días, cada vez que cerraban los ojos, lo volvían a sentir. Como si el incienso no se hubiera ido, sino que se hubiera quedado dentro. ¿Crees que ese olor fue una manifestación sagrada, o una advertencia? ¿Has olido alguna vez algo que no tenía explicación? Si el incienso aparece sin fuego, ¿qué es lo que realmente se encendió? Y la pregunta más inquietante, si nadie lo quemó, ¿quién quiso ser anunciado? Déjalo en los comentarios. A veces, los olores son mensajes, y no todos están destinados a tranquilizar. El reloj se detuvo exactamente cuando comenzó la misa. No antes. No después. Justo en el instante en que sonó la primera oración. Las manecillas quedaron inmóviles, marcando la misma hora durante todo el ritual, como si el tiempo hubiera decidido no avanzar dentro de esas paredes. Nadie lo notó al principio. En una iglesia, el tiempo siempre parece distinto hasta que deja de existir por completo. Algunos fieles sintieron algo extraño sin saber explicarlo. Una incomodidad leve, como si el aire no circulara igual. Otros tuvieron la sensación de que la misa estaba durando demasiado, pero al mismo tiempo de que no avanzaba. Las palabras del sacerdote eran claras, los rezos respondidos, los cantos entonados, y aún así, había algo suspendido, incompleto, como si todo estuviera ocurriendo fuera del orden natural. Cuando terminó la misa y la gente comenzó a salir, alguien miró el reloj. Seguía detenido. No se había movido ni un segundo. Lo más perturbador no fue eso, sino que ningún otro reloj dentro de la iglesia había avanzado tan poco. Pulseras, celulares, relojes antiguos del sacristán. Todos marcaban la misma hora. Afuera, en la calle, el mundo seguía normal. Solo ahí dentro, el tiempo se había quedado atrapado. Las historias antiguas hablan de momentos en que lo sagrado y lo profano se superponen. Instantes en los que algo observa, evalúa, decide. Dicen que cuando el tiempo se detiene durante un ritual, no es una falla, es una pausa. Una oportunidad. O una advertencia. Porque si el tiempo se detuvo para todos, significa que algo más estaba presente para presenciarlo todo. Lo más inquietante vino después. Al día siguiente, el reloj volvió a funcionar sin que nadie lo tocara. Como si nada hubiera pasado. Pero varias personas aseguran que, desde esa misa, sienten que perdieron algo imposible de nombrar o que dejaron algo ahí dentro que nunca regresó con ellos. ¿Crees que el reloj se detuvo por una coincidencia o por una presencia? Si el tiempo se congela durante una misa, ¿qué crees que está ocurriendo realmente? ¿Alguna vez sentiste que un momento duró más de lo que debía o que nunca terminó del todo? Y la pregunta más inquietante, si el tiempo se detuvo para todos, ¿quién seguía moviéndose mientras nadie más podía hacerlo? Escríbelo en los comentarios. A veces, compartir lo que pensamos revela algo perturbador, que ese reloj no fue el único que se detuvo y que tal vez, para alguien, esa misa aún no ha terminado. El amén se escuchó claro, firme, justo detrás de mí. No fue un murmullo ni un eco lejano. Fue una voz cercana,
baja, pronunciada con respeto, como si alguien hubiera estado rezando a mi lado todo el tiempo. El problema era evidente, no había nadie detrás. Las bancas estaban vacías. El pasillo, despejado. Y aún así, esa respuesta llegó en el momento exacto. No reaccioné de inmediato. El cuerpo tarda en aceptar lo que la mente se niega a comprender. El silencio que siguió fue peor que la voz. Un silencio cargado, expectante, como si algo aguardara mi siguiente movimiento. Algunos dicen que, cuando una respuesta surge donde no hay nadie, no es una interrupción, es una participación. Las historias antiguas hablan de presencias que no inician la oración, pero la concluyen. Que esperan el instante correcto para hacerse notar. No con gritos, no con señales evidentes, sino con algo sutil, imposible de discutir. Porque escuchar amén en el momento preciso significa que alguien estaba escuchando toda la oración. Lo más inquietante ocurrió después. Durante el resto de la misa, nadie más respondió en voz alta. No por falta de fe, sino por miedo. Como si temieran que, al guardar silencio, alguien más volvería a contestar por ellos. Y cuando todo terminó, nadie quiso sentarse en esa banca. Permaneció vacía durante semanas, como un espacio reservado. ¿Crees que ese amén fue una señal de aprobación o de presencia? Si alguien responde una oración desde donde no hay nadie, ¿a quien estaba acompañando realmente? ¿Voltearías si escucharas una voz detrás de ti en una iglesia vacía? Y la pregunta más inquietante, si no había nadie ahí, ¿quién terminó la oración contigo? Déjalo en los comentarios. A veces, una sola palabra basta para confirmar que no rezamos solos, aunque nadie más pueda verse. La misa avanzaba con normalidad hasta que algo la interrumpió. No fue un grito, ni un golpe, ni una falla evidente. Fue una sensación colectiva, como si todos al mismo tiempo hubieran sabido que el ritual no debía continuar. El sacerdote se detuvo a mitad de la oración. No olvidó las palabras. Simplemente, no pudo seguir. El silencio que cayó no fue respetuoso, fue pesado. Las velas seguían encendidas, el incienso flotaba en el aire, los fieles estaban de pie esperando la respuesta que nunca llegó. Nadie entendía qué pasaba, pero nadie se atrevía a moverse. Era como si algo invisible hubiera puesto una barrera entre el sacerdote y el altar. Algunos aseguran que en ese instante el ambiente cambió por completo. El aire se volvió frío. Otros dicen que escucharon un murmullo bajo, imposible de descifrar, justo cuando el sacerdote intentó retomar el ritual. Lo intentó 2 veces. La segunda, su voz tembló. La tercera, guardó silencio y bajó la mirada, como si hubiera visto algo que no podía nombrar. Las tradiciones más antiguas advierten sobre las misas incompletas. Dicen que un ritual interrumpido no se cancela, queda abierto. Como una puerta que no se cerró del todo. Y cuando eso ocurre, algo más puede ocupar ese espacio. Algo que no fue invitado, pero que tampoco fue expulsado. Lo más inquietante vino después. La misa se dio por terminada sin bendición final. Nadie habló al salir. Nadie se persignó. Y durante días, varias personas soñaron con la misma escena, el altar vacío, las velas encendidas y una voz que intentaba continuar la oración, pero no lo lograba. ¿Crees que algo externo interrumpió el ritual? ¿O que el ritual invocó algo que no debía? Si una misa queda incompleta, ¿piensas que sus efectos también lo quedan? ¿Te habrías quedado hasta el final o habrías salido de inmediato? Y la pregunta más inquietante. Si el sacerdote no pudo continuar, ¿quién decidió que el ritual debía detenerse? Escribe tu opinión en los comentarios. A veces, compartir lo que creemos revela una verdad perturbadora, que esa misa no terminó, solo fue suspendida. Y que tal vez, aún está esperando ser completada. El silencio llegó al final, y fue peor que cualquier rezo. No fue un silencio natural, de respeto o recogimiento. Fue un vacío absoluto, denso, como si el sonido mismo hubiera sido retirado del lugar. Nadie tosió. Nadie se movió. Ni siquiera las velas parecían crepitar. La iglesia entera quedó suspendida en un instante que no debía existir. Después de todo lo ocurrido, los rezos ya no tranquilizaban. Cada palabra sagrada parecía frágil, insuficiente. Y cuando cesaron, ese silencio lo ocupó todo. Algunos sintieron que no podían respirar con normalidad.
Otros tuvieron la certeza de que algo estaba escuchando, evaluando cada pensamiento que surgía en medio de la quietud. Las creencias más antiguas dicen que hay silencios que no significan ausencia, sino presencia completa. Que cuando lo sobrenatural se manifiesta de verdad, no necesita sonidos, ni señales evidentes. Solo espera. Y ese esperar es lo que quiebra a quien lo siente. Porque en el silencio no hay distracción. No hay escape. Lo más inquietante ocurrió al intentar romperlo. Un fiel quiso persignarse y se detuvo a mitad del gesto. El sacerdote abrió la boca para hablar y no salió ningún sonido. No era miedo lo que los paralizaba. Era la sensación de que no estaba permitido. Como si el silencio fuera una orden, no una consecuencia. Cuando finalmente terminó, nadie supo explicar cómo. Los sonidos regresaron de golpe, un banco crujiendo, una respiración agitada, un sollozo contenido. Pero algo había cambiado. Desde ese día, varios aseguran que el silencio ya no es igual para ellos. Que cuando todo queda en calma, sienten que vuelve, esperando. ¿Crees que ese silencio fue solo sugestión colectiva o una manifestación real? ¿Has sentido alguna vez un silencio que parecía observarte? Si las palabras sagradas no pudieron romperlo, ¿qué crees que lo causó? Y la pregunta más inquietante, cuando el silencio cae de esa forma, ¿quién es el que realmente está hablando? Déjalo en los comentarios. A veces, compartir lo que sentimos confirma algo aterrador, que el silencio no estaba vacío y que tal vez aún no se ha ido. La duda quedó flotando en el aire mucho después de que todos se fueron. No fue una pregunta formulada en voz alta, sino una certeza incómoda que nadie supo cómo nombrar. Lo que ocurrió durante esa misa no encajaba en el presente. Cada gesto, cada palabra, cada silencio parecía pertenecer a otro tiempo o a otro plano. Algunos comenzaron a recordar detalles que no coincidían. Oraciones pronunciadas con palabras antiguas, cantos que ya no se usan, movimientos que ningún sacerdote joven realiza hoy. Otros juran haber visto vestimentas distintas por un instante, como si la escena hubiera cambiado y regresado en un parpadeo. Nadie pudo asegurarlo. Pero todos sintieron lo mismo, esa misa no era solo de ahora. Las tradiciones más antiguas hablan de lugares donde el tiempo se pliega. Donde eventos intensos quedan impresos y, bajo ciertas condiciones, vuelven a manifestarse. Como un eco que no repite sonidos, sino momentos completos. Pero también existe otra posibilidad, más inquietante, que no fuera un recuerdo del pasado, sino una ceremonia que no pertenece a este mundo y que, por un instante, se cruzó con el nuestro. Lo más perturbador es que nadie recuerda el final con claridad. Algunos creen que la misa se interrumpió. Otros sienten que sí terminó, pero no de la forma correcta. Como si algo hubiera sido concluido sin palabras, sin bendición, sin despedida. Y cuando algo así se completa, no siempre deja paz. ¿Crees que lo que ocurrió fue una misa del pasado repitiéndose? ¿O piensas que fue una ceremonia del más allá, presenciada por error, si el tiempo se mezcló? ¿Qué más pudo haber cruzado con él? Y la pregunta final, la más inquietante, si esa misa no era de este tiempo, ¿quiénes eran realmente los que asistieron? Déjalo en los comentarios. A veces, compartir nuestras teorías revela algo perturbador, que tal vez no fuimos simples testigos, sino participantes de algo que nunca debimos presenciar. El sermón parecía normal. Las palabras eran las de siempre, pronunciadas con calma, con ese tono que invita a escuchar sin cuestionar. Pero algo no encajaba. No era lo que se decía, sino cómo se decía. Cada frase llevaba un peso extraño, como si estuviera dirigida a alguien en específico y no a todos los presentes. Conforme avanzaba, algunos comenzaron a notar pequeñas irregularidades. Cambios sutiles en el mensaje, referencias que no pertenecían a ese día, advertencias disfrazadas de reflexión. Hubo quien sintió que el sacerdote estaba describiendo hechos que aún no habían ocurrido. Otros aseguraron que ciertas palabras parecían responder a pensamientos que nadie había expresado en voz alta. Las tradiciones antiguas advierten que, en ocasiones, los sermones no instruyen, previenen. Que cuando algo intenta manifestarse, utiliza el lenguaje sagrado para dejar señales sin revelarse por completo. Porque una advertencia directa puede ser ignorada, pero una insinuación permanece, se instala en la mente y regresa cuando ya es demasiado tarde.
Lo más inquietante fue descubrir que no todos escucharon lo mismo. Al salir, algunos comentaban frases que otros juran jamás haber oído. Advertencias distintas, mensajes contradictorios, como si cada persona hubiera recibido una versión hecha a medida. Y entonces surgió la duda, ¿el sermón se adaptó a cada oyente, o cada oyente entendió lo que debía temer? ¿Crees que esas palabras ocultaban un aviso real? ¿Alguna vez sentiste que un mensaje parecía hablarte solo a ti? Si una advertencia se esconde dentro de un sermón, ¿a quién intenta proteger y de qué? Y la pregunta más inquietante, si el mensaje no era para todos, ¿por qué estabas tú ahí para escucharlo? Déjalo en los comentarios. A veces, compartir lo que entendimos revela algo perturbador, que la advertencia no era simbólica y que tal vez aún hay tiempo para interpretarla. La pregunta quedó suspendida cuando todo terminó, más pesada que cualquier rezo. ¿Para quién se estaba celebrando esa misa? No parecía dirigida a los fieles. Las palabras no buscaban consolar, ni enseñar, ni bendecir. Sonaban como si cumplieran con una obligación antigua, un compromiso que debía honrarse sin importar quién estuviera presente. Algunos comenzaron a notar detalles inquietantes al recordarla. Momentos del ritual que no coincidían con la liturgia actual, pausas prolongadas como si se esperara una respuesta que nunca llegó, miradas del sacerdote dirigidas a espacios vacíos. Era como si los vivos solo hubieran sido testigos accidentales de algo que no les pertenecía. Las historias más antiguas hablan de misas ofrecidas por promesas rotas, por almas que no encontraron descanso, por presencias que exigen ser recordadas. Ceremonias que no buscan salvar, sino equilibrar. Y cuando ese tipo de ritual ocurre, los asistentes humanos no siempre son el público, a veces son la ofrenda. Lo más perturbador es que nadie recuerda con claridad el momento exacto en que la misa terminó. No hubo despedida, no hubo bendición final. Solo la sensación de haber cumplido algo que no entendían del todo. Como si, al estar ahí, hubieran completado un acto que llevaba mucho tiempo esperando ser concluido. ¿Crees que esa misa fue celebrada para los muertos, o piensas que fue para algo que aún sigue presente, si no era para los fieles? ¿Qué papel jugaron quienes asistieron sin saberlo? Y la pregunta más inquietante de todas, si la misa no era para nosotros, ¿quién estaba realmente escuchando? Déjalo en los comentarios. A veces, compartir nuestras teorías revela algo inquietante, que tal vez esa misa no se celebró con nosotros, sino a través de nosotros.